Bienvenidos a Mirando Lejos. Recuerdo siempre y reflexiono aquella frase de alguien que dijo: hay políticos que prefieren el suicidio a la muerte. Y lo tomo esto en un sentido más amplio de la palabra, no solamente en un sentido estricto. Pero hay veces que parece que los políticos prefieren muchas veces el suicidio a la muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que una persona que gobierna tiene que encaminar todos sus esfuerzos a simplificar todos los procesos gubernativos. Todo lo que sea simplificación, desburocratización, evitar áreas de conflicto en donde diferentes sectores del aparato del Estado puedan friccionar y contradecirse, es lo mejor que puede sucederle a un presidente de la República que ha demostrado y ha declarado tener una vocación reformista y de querer reformar el Estado paraguayo. En este caso, quiero referirme a una decisión que tomó el presidente de la República que yo personalmente creo que le va a causar más inconvenientes que traer beneficios a su propia gestión de gobierno. No me pareció correcto desde el punto de vista institucional crear dentro del gabinete, que es un gabinete amplio, un superministerio con superpoderes, como no es un superministerio, es una jefatura de gabinete con superpoderes con respecto a los ministros. La creación o el cargo y las atribuciones y prerrogativas que dice el decreto, por el cual se le otorga facultades extraordinarias a la ministra Lea Jiménez, a mí me parece que es un error desde el punto de vista institucional. Las instituciones establecen expectativas entre todos los actores. Eso hay que tener siempre presente. Entonces vamos a tener una ministra, una jefa de gabinete con superpoderes que no tiene ministerio, que se creó por un decreto presidencial, en cambio en contra de, por ejemplo, el nuevo Ministerio de Economía, que fue nada más y nada menos que supuso una aprobación parlamentaria. Entonces ahí ya tenemos una jerarquía, algo que se crea con decreto y algo que se crea con una ley. El régimen político moderno es una poliarquía. ¿En qué sentido? El sistema autócrata es el presidente de la República quien gobierna, o el dictador, digamos, a su antojo, a sus anchas. En una democracia hay una poliarquía entre el Parlamento. El Parlamento puede bloquear actuaciones del presidente de la República. El presidente de la República puede bloquear, digamos, o vetar a través del veto iniciativas legislativas. Lo que no podemos nosotros es hacer que dentro del mismo Poder Ejecutivo el proceso de creación, el proceso de toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo, que es la máquina que efectúa, ejecuta y diseña las políticas públicas, caiga en una suerte de bloqueo de poderes porque hay disparidades entre diferentes áreas del gobierno. En todo gabinete hay discrepancia. Pero lo que no se puede crear es arenas institucionales, zonificar nuevas instituciones dentro del Poder Ejecutivo que puedan competir, polarizar o contradecir con otras áreas del gobierno. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay que tener cuidado cuando hablamos de la poliarquía. Sí, la democracia es una poliarquía, pero el régimen paraguayo es una poliarquía extremadamente difícil. ¿Por qué razón? Porque tenemos por un lado al presidente de la República. Hoy tenemos que el presidente de la República crea a una ministra o a un jefe de gabinete con superpoderes. Estos superpoderes compiten. Por ejemplo, habla de que va a participar de la planificación. No, asesorar, esbozar políticas públicas. Y hoy la Secretaría de Planificación pasó a manos ¿de quién? Del Ministerio de Economía. Ahí ya se puede generar un conflicto, porque una economía, por más que sea una economía libre de mercado, no todo resulta de la espontaneidad de las reglas del mercado, sino también de la planificación que tiene que hacer el Estado para orientar el efecto colectivo hacia un horizonte común. Va a haber
problemas con el Parlamento, más temprano que tarde, la mayoría se rompen. Y se rompen cuando el Partido Colorado se divide. Pero también tenemos otra situación. Tenemos la poliarquía de que después de mucho tiempo, el Partido Colorado volvió a apropiarse del poder político. El Partido Colorado fue expropiado del poder político en la época del general Alfredo Stroessner. Con la presencia de Horacio Cartes en el partido de gobierno, la titularidad del partido del gobierno, el Partido Colorado volvió a apoderarse del poder. Y parte del poder va a estar en el gobierno y parte del poder va a estar en el Partido Colorado. Entonces, aquí lo que no hay que hacer es crear más una telaraña de instituciones, ampliar aún más la poliarquía que hoy tenemos, porque de lo contrario vamos a tener muchos problemas dentro del Ejecutivo en un momento histórico en donde el gobierno esbozó una voluntad reformista, una voluntad reordenadora del sector público. El sector público paraguayo se tiene que ordenar, hay que poner la casa en orden. ¿Por qué hay que poner la casa en orden? Porque el Estado es una herramienta que puede potenciar con sus iniciativas el desarrollo social y el crecimiento económico. A mí me parece que un super jefe de gabinete que pueda competir con el canciller, que pueda competir confrontar con el ministro de Economía, que pueda confrontar firmando convenios internacionales con la OMC, o que pueda confrontar con el Ministerio del Interior, me parece que es un error. Un jefe de gabinete en un régimen como el nuestro, que no establece un primer ministro, porque en ese caso se tendría que tener un presidente y un primer ministro, y el primer ministro tendría que tener la aprobación del Parlamento. Entonces estamos hablando de otra clase de instituciones. Engendros, cosas que han demostrado su disfuncionalidad en un momento en donde el Paraguay reclama cambio, en un momento en donde hay que achicar la brecha entre la esperanza y la realidad, en un momento en donde el Paraguay puede dar un gran empuje, que no sean los conflictos internos del Poder Ejecutivo los que estén atando de pies y manos al movimiento que tiene que tener la maquinaria estatal. Eso es lo único que nos preocupa. No es un tema personal. Conocemos de la capacidad profesional de la ministra o jefa de gabinete Lea Jiménez. Es una mujer extremadamente competente. No se trata de eso. Puede ser cualquier otra persona. El problema es que las instituciones establecen expectativas. Y cuando se establecen las expectativas, el actor usa su otra racionalidad diferente. Entonces, evitemos estos conflictos, porque el presidente de la República no puede ser un mediador, un apaciguador de agua. El presidente de la República no es un juez, no tiene que ir y, digamos, intermediar en los conflictos que puedan surgir. El presidente de la República debe ordenar y debe liderar. Y una cosa, la señora Lea Jiménez, que es muy competente, ella no va a firmar, no va a refrendar ningún decreto presidencial. Los decretos son refrendados por los ministros. Entonces ella puede dar una orden que el ministro va a tener que refrendar, y el ministro va a ser el que va a tener que asumir la responsabilidad política cuando la responsabilidad política le compete, en todo caso, hipotéticamente hablando, a la ministra, muy capaz ella, muy profesional, Lea Jiménez. Evitemos todo tipo de roce y conflicto interno dentro del Poder Ejecutivo, o si no, el ritmo, la velocidad que hay que imprimirle a la reforma van a apaciguarse y van a perder su impulso inicial. El gobierno empezó con mucho impulso. A más o a casi 100 días podemos decir que ese impulso lo sentimos agotado antes de tiempo. Enseguida venimos con el ministro de Economía. Bueno, estamos con el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino, un hombre, nosotros siempre lo hemos destacado por su seriedad, su solvencia intelectual, lo he dicho en público y en privado. Creo que es un lujo que el Paraguay tenga un PhD de Chicago, un profesor de la Universidad Norteamericana
con una formación también empírica en el sector público, fue funcionario, presidente del Banco Central, estuvo en estudio económico del Banco Central, se formó en Brasil, se formó en Illinois y luego, bueno, Illinois también es Chicago, pero en la universidad, en la famosa Universidad de Chicago. Su nombre, como digo, que reúne el conocimiento teórico y el conocimiento práctico de la función pública y de la economía ahora, no solamente del presupuesto, del ingreso o el egreso del Estado, sino que tiene que manejar una visión global de la economía. Ministro, un placer de tenerte de nuevo en el programa Mirando Lejos. Carlos, muchísimas gracias por la invitación de estar nuevamente en tu programa. Bueno, ministro, 100 días de gobierno de Santiago Peña. 100 días es un concepto mediático, no existen 100 días de gobierno, existen los 5 años de mandato. Pero el periodismo se toma el atrevimiento de evaluar a un gobierno a los 100 días de gobierno cuando un gobierno recién llega y se instala, pero es una obligación medio cuasi mediática de cualquier medio preguntar qué se hizo en los primeros 100 días. Perfecto. Primero voy a hacer una clarificación. Nosotros no empezamos a trabajar el 15 de agosto, nosotros empezamos a trabajar ya después de la elección, inmediatamente ese 1 de mayo, me acuerdo que tuvimos la primera reunión oficial, ¿verdad? Porque oficiosamente ya veníamos pensando durante todo este tiempo qué pasaría si es que llegábamos al gobierno. Así que para nosotros de trabajo son mucho más que los 100 días. Y creo que se avanzó en muchas cuestiones importantes en el corto periodo de tiempo. Y en lugar de creerme a mí, podés ver simplemente como muchas veces nos acusaban de que atropellamos al Congreso, pasamos muy rápido las leyes, hacemos muy rápido las cosas. Entonces eso habla de un dinamismo un poco en la implementación de los planes de gobierno durante este tiempo. Voy a tratar de resumir algunas cuestiones. 2 cuestiones que son muy importantes para nosotros. En primer lugar, reordenar la casa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando llegamos al gobierno, si bien no era una situación de crisis total, encontramos una gran cantidad de atrasos con farmacéuticas, con, digamos, las constructoras. Y eso básicamente era un inconveniente enorme para la economía porque ellos no recibían los fondos, al mismo tiempo no pagaban a los proveedores, esos proveedores y ellos mismos tenían deudas con los bancos y empezaban a sentirse los primeros efectos negativos de ese atraso del gobierno con compañías que debían a otras compañías y ambas compañías a los bancos. Era muy peligrosa esa situación. Diseñamos un plan de pago con ellos, tanto para la deuda atrasada como para la que iba a ir surgiendo entre agosto y diciembre de este año. Y creo que salió bien, en términos de lo que se le está pagando, por ejemplo, a las farmacéuticas, es un promedio de 12 a 14 millones de dólares por mes se le está pagando. De este año. De este año. Sin el endeudamiento todavía. Para no incurrir en nuevos atrasos, justamente. Pero eso no incluye el dinero que el Paraguay se endeudó ahora para pagar. En absoluto. Esto es de los impuestos que tenemos, de los recursos que tenemos, básicamente 12 a 14 millones. Y esto lo hicimos de manera transparente con ellos, sentado en una mesa, diciéndoles, señores, esta es la disponibilidad que hay hasta fin de año. Si proveen más, es a riesgo de ustedes. Entonces, esto es lo que vamos a proveer y estamos cumpliendo hasta ahora, se cumplen los 100 días, le estamos proveyendo al Ministerio de Salud esa deuda. La deuda, lo mismo para las constructoras. Empezamos a evacuar, digamos, todos los préstamos que ya se habían tomado y cuya plata estaba disponible. Entonces yo la verdad que no entendía por qué si teníamos recursos no pagábamos la deuda. Entonces empezamos realmente a utilizar los fondos de los bonos, los fondos de préstamos multilaterales que financiaban ciertos proyectos y empezamos realmente a empezar a girar la rueda nuevamente. Para la deuda atrasada, que en el caso del Ministerio de Obras y de Salud Pública implicaban alrededor de 600 millones de dólares, se ha pasado una ley que nos autoriza para buscar esos recursos en forma de endeudamiento, en forma de préstamos multilaterales, endeudamiento afuera o adentro, en guaraníes o en dólares, flexible en ese sentido, pero creemos que va a ser muy importante para ordenar finalmente la casa y decir, bueno, a partir de ahora, borrón y cuenta nueva. Empecemos a trabajar sin ningún tipo de atraso. Y eso es lo que estuvimos haciendo en términos de reordenar la casa. Ahora, una pregunta te quiero hacer. Sí. Te escuché hablar el otro día en donde vos decías, bueno, yo no puedo hacer un ajuste muy duro, no puedo llegar ahora al 1,5%
de la ley de responsabilidad fiscal que fue sancionada, dicho sea paso, por el gobierno de Horacio Carter. Entonces el ajuste lo tengo que hacer gradual. ¿Cuándo vamos a llegar a ese equilibrio presupuestario del 1,5? 2026 tenemos planeado. Justamente el problema de estos atrasos fue el problema de haber calculado, yo creo, o haber sido muy optimista en términos de la capacidad del fisco de ajustarse después de la pandemia. En la pandemia se llegó a un 6,1% de déficit fiscal y tenían un plan que implicaba básicamente empezar a cortar abruptamente muchas cosas, ¿verdad? Porque se gastó para tener un déficit de 6 y tenías que llegar al 1,5 el año que viene. Lo que no se dieron cuenta es que el ajuste no iba a ser posible, porque una vez que iniciaste unas obras, por ejemplo, vos tenés que gastar, terminarlas, ese año, el año siguiente y el año subsiguiente. O sea, por lo menos 3 o 4 años va a tener un monto elevado de, digamos, gastos en obras públicas, incluso sin lanzar nuevos proyectos. Entonces había un desbalance entre el objetivo de estabilidad macroeconómica, o volver al 1,5, y la cantidad de obras implícitas en las acciones del gobierno que había hecho en el 2020, 2021 y 2022, que fueron años no muy buenos. Nosotros lo que hicimos fue sentarnos a analizar, bueno, tenemos que ser responsables fiscalmente, pero no talibanes en el sentido, no somos Grecia, no somos Rumania, no somos Islandia, que necesitamos un ajuste de 3 puntos del PIB. Entonces hicimos el nuevo plan. Esto lo explicamos a las calificadoras de riesgo, ellos entendieron perfectamente esto. Explicamos nuestro plan también a los multilaterales, entendieron perfectamente esto. Y bueno, estamos en este proceso de ajuste hasta el 2026, que vamos a cumplir nuevamente con la ley de responsabilidad fiscal. Esto va a significar que las obras públicas que se iniciaron se terminen, pero digamos, ralentizar la realización de nuevas obras públicas, porque si no va a tener que endeudarte más. Así mismo, pero ojo que con las obras que actualmente ya están en andamiento, eso implica 1.600 millones de dólares de inversión. obras. Claro. Entonces, no en un año, ¿verdad? Porque como dije, esto tiene varios años, pero pongamos que sean 2 años, son 800 millones de dólares por año, básicamente. En 2 años, si dividimos eso entre 2. 800 es un monto significativo de obras públicas. Entonces, desde el punto de vista nuestro, ya las obras que están en andamiento justifican, digamos, la dinámica que podemos tener por parte del Estado en términos de obras públicas para apoyar el dinamismo económico, pero también están dentro de la responsabilidad fiscal que tenemos que tener, de tal manera a no licitar por licitar nomás, porque si no, no vamos a tener capacidad de repago de esas obras, o vamos a romper el compromiso con la ley de responsabilidad fiscal, y eso puede ser muy dañino. Te pregunto, a vos como ministro, ¿te gusta más que un presupuesto sea plurianual o que sea anual? Que cada año se liquiden todos los saldos pendientes. Mira, yo creo que tiene ventaja la cuestión de plurianual porque te marca una ruta que tenés que tener hacia adelante. Entonces a mí no me molesta en absoluto, si bien finalmente el presupuesto no va a ser plurianual porque finalmente vuelve a entrar al Congreso y se vuelve a cambiar, por lo menos tenemos una idea de hacia dónde queremos ir. En el caso específico de este gobierno tenemos bien claro de que todos los recursos extra que podamos tener, porque modificamos la forma en que se recaudan los impuestos con la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y tenemos, digamos, fuerte compromiso con salud, educación, seguridad y con la red de contención social. Para nosotros es importante ese enfoque plurianual porque sabemos a dónde queremos mandar la plata. Entonces necesitamos tener algo que no sea solamente hasta el 31 de diciembre, tiene que tener una consistencia entre el corto plazo y el mediano plazo. Y adelantándome a otra cuestión que hicimos durante los 100 días, ese justamente era el objetivo de la creación del Ministerio de Economía. Porque anteriormente teníamos un Ministerio de Hacienda que se ocupaba mucho del presupuesto, pero muy focalizado el presupuesto de un año, y teníamos la Secretaría Técnica de Planificación que te miraba el mediano y largo plazo. Y muchas veces lo que se hacía en el corto plazo no estaba conducente con lo que era mediano y largo plazo. Ahora ambas están
en el Ministerio de Economía y tenemos, digamos, esta coordinación entre lo que es necesario en el corto plazo y lo que es más de mediano y largo plazo. Así que fue muy importante la creación del Ministerio de Economía y va a ser mucho más importante a futuro para cualquier gobierno porque va a tener un solo ministerio mirando la economía como un todo, es decir, de manera transversal y también como un todo de manera hacia adelante, también hacia el futuro. Bueno, mira, yo creo que la creación, primero, creo que está aumentando la recaudación con Noruega ahora y al frente. Está aumentando bastante. Y se está combatiendo el contrabando, tanto así que está implicando hasta en el precio del tomate. Así mismo. Se puede decir que deducir así ya como una cuestión histórica y quizás esotérica, que algunas veces se utilizó el contrabando para combatir la inflación en el Paraguay. Yo creo que el contrabando existía más que por una cuestión de, un poco de altruismo con respecto al consumidor, era porque le dejaba mucha ganancia a la gente. No creo que los que eran contrabandistas pensaban en la gente sino en su bolsillo. Pero, ¿y los gobernantes no entendían eso? Porque ahora vemos, por ejemplo, se paró el contrabando y el precio naturalmente subió. Sí. Y te pregunto, ¿vos pensás que no? No creo, ¿verdad? Yo creo que, que probablemente había algún grado de influencia política para tener más o menos flexibilidad en cuestiones de contrabando. Yo creo que sí existía eso. Ahora, de que haya alguien altruista que pensaba en el pobre consumidor paraguayo, no lo creo realmente. Y, digamos, la Secretaría encabezada por Orué está recaudando más y más cada año. ¿Qué expectativa de recaudación se tiene para este año? Yo creo que él está con un crecimiento de 2 dígitos ya, desde el momento que se empieza con la fusión, tarda un mes y después ya tenemos un crecimiento en las recaudaciones tributarias totales de 2 dígitos, es decir, por encima del 10%. Y bueno, veamos cómo termina el año. Lo que pasa es que hubo un primer semestre, o más que primer semestre hasta agosto, bastante débil. Va a terminar alrededor del 6,5% de crecimiento interanual, pero con 2 periodos diferenciados, uno muy pobre de casi 0 y otro de 2 dígitos que va a ser este periodo entre agosto y diciembre. O sea, digamos que la Secretaría de Tributación está cumpliendo en el sentido que los contribuyentes estamos pagando. ¿Y cómo está el Estado gastador para contener o racionalizar, transparentar, mejorar la calidad del gasto? Mira, ahí hay que ser consciente, ¿verdad? Mucha gente te puede ofrecer el milagro de redireccionar todo lo que es el presupuesto, pero el presupuesto tiene demasiada rigidez. A lo largo de los años se ha puesto muy, pero muy rígido. Básicamente el 90% de las recaudaciones van o a salarios, o a pago de intereses de la deuda, o a jubilaciones y pensiones. Entonces te queda un 10% que podés jugar para mejorar la calidad del gasto. Entonces hay que ser realista en eso y no mentirle a la ciudadanía diciendo vamos a hacer una revolución acá. No, acá es una, de nuevo, evolución. Y va a demorar, pero vamos a tardar un cierto tiempo para que se empiece a ver realmente la asignación de los recursos que consigamos a esos 4 sectores que te mencioné. Mientras tanto, ¿qué hemos conseguido? Cuando llegamos al gobierno teníamos un déficit fiscal de 12 meses de aproximadamente 3,6% del PIB. El último número que tenemos, que es el del mes de octubre, ya habla de un déficit de 12 meses de 3,2% del PIB. Estamos en la dirección correcta, estamos yendo hacia donde queremos. Esto lógicamente no incluye los atrasos, esto que tenemos que pagar y va a hacer que suba nuevamente el déficit, pero va a ser una suba de una vez. Pero lo que es la conducción de la política fiscal está en la dirección correcta. En pocos meses hemos conseguido empezar a bajar el déficit. Decime una cosa, te criticaron en el Congreso, te criticaron por los superpoderes, obviamente del presidente y del Ministerio de Hacienda, pues refrenda eso. Te acusaron, a mí siempre me acusaron tan de soberbio, este tipo de cosas. Te acusaron de soberbio, caprichoso. ¿Por qué? Habría que preguntarle a ellos. Cuando hablan de superpoderes y que le vamos a bypassar al Congreso, ¿y qué hice en esta ley? Justamente le pido autorización al Congreso para la emisión de $600 millones para el pago de deuda atrasada. Básicamente, la redacción de ese artículo es exactamente el que tiene todos los años el presupuesto general de gasto cuando te autoriza para la emisión de bonos. Entonces yo no entiendo de dónde quitan o no leen lo que es el presupuesto general de gasto, porque esta es una ley, te comento, que ya lo había hecho la administración anterior. Sí. O sea, no es la administración de Santiago Peña la que hace, sino esto ya se venía debatiendo anteriormente. Con Benigno López se hizo esto. Ya se venía, y termina redactando este último de medida extraordinaria, lo termina redactando Óscar Llamosas.
Nosotros lo que hacemos es retocar algunas cuestiones y después mandar al Congreso, porque nosotros sí estábamos con que había que pagar esta deuda atrasada. Y te cuento más, inicialmente era solamente por 400 millones y le decíamos a Óscar Llamosa cuando él era ministro, esto no va a alcanzar para nada. Vamos a preguntar cuánta deuda más o menos se está debiendo, y de ahí es que saltó a 600 millones. Pero es una redacción particular que lo hizo el gobierno anterior. En todo caso, no le considero a Óscar Llamosa ni soberbio, ni de que va a tener superpoderes con esta ley. Así que no hay nada de raro de superpoderes, la misma redacción de siempre. Y mira, en el 89 conseguimos la democracia. Yo respeto todas las opiniones que haya. Bueno, dijiste algo, soy el ministro de Economía, tener la visión general del país. IPS no va a recibir ningún tipo, porque IPS tiene una deuda mayor que la de los vialeros y también tiene con la industria farmacéutica y con los proveedores. Ahí IPS tiene que hacer el trabajo. ¿Qué trabajo tiene que hacer IPS para equilibrar su caja? Es duro el trabajo que va a tener que ver, que va a tener que hacer, y el gobierno va a tener que ver también algunas cuestiones para ver cómo se le puede ayudar a IPS. Porque colapsa IPS y colapsa el sistema sanitario paraguayo. Así mismo, y colapsa el sistema de pensiones paraguayo. O sea, es grave desde el punto de vista sanitario y muy grave desde el punto de vista social. Entonces no se le puede dejar a IPS colapsado. Ahora, como yo le decía a la farmacéutica, déjenme resolver este problema de salud pública primero y de los contratistas. No es que me desentienda de IPS, pero déjenme resolver esto y después nos ponemos a pensar qué podemos hacer con IPS. Y está el compromiso de trabajar con ello. El Ministerio de Economía va a trabajar con IPS a ver qué solución le damos a otros 350 millones de dólares que se le está debiendo a las farmacéuticas. Y aparte a otra gente. Y decime una cosa, ¿cómo está la deuda de Petropar? Porque ahí hoy leí que Petropar no llega, no hay fondos, se encontró que no había dinero, hay una deuda pendiente con PDVSA de 300 y tantos millones de dólares. La deuda con PDVSA está en arbitraje, está en París, pero cuando habíamos salido del gobierno anterior, donde me tocó ser presidente del Banco Central, yo era consciente de que se había reservado alrededor de 300 millones de dólares para el pago de esa deuda. Ahora, ¿qué se hizo con ese dinero? No tengo idea. Eso debería dar explicaciones quienes estuvieron al frente de esa empresa estatal o quienes estuvieron al frente del gobierno hasta el 15 de agosto de este año, porque eran fondos importantes. O sea, yo no entiendo qué pudieran haber hecho con algo que estaba guardado para el repago de la deuda. Entonces, ahora, y decime una cosa, y yo sé que en tu razonamiento siempre primero se impone lo económico a lo político, pero el gobierno de Santiago Peña, yo creo que tuvo una de sus grandes acertadas en política exterior fue, bueno, vamos a restablecer. Yo cuestioné mucho el traslado de la embajada a Tel Aviv, pero dije, el restablecimiento con Venezuela me parece fantástico de relaciones exteriores. No se puede buscar un acuerdo político y no un arbitraje sobre el pago de esa deuda. El conocimiento que tengo es que se intentó mucho entre el 13 y el 18 llegar a una solución, digamos, política, pero no se consiguió. Muchas veces llegaban propuestas totalmente tomadas los pelos, y te digo tomadas los pelos porque también en el Banco Central te llegaba gente que quería manejar las reservas y te iba a dar altos rendimientos por esa reserva. Lógicamente siempre le cerramos las puertas a ese tipo de propuestas, pero también habían formas de arreglar, que se le dé alimentos, etcétera, etcétera, pero nunca hubo la intención realmente de solucionar ese problema. Y ahora que se restablecieron las relaciones, que fue una decisión inteligente en la política exterior paraguaya. Y vamos a ver qué es lo que ellos proponen, ¿verdad? De hecho, a mí me va a tocar analizar desde el punto de vista estrictamente financiero económico, y va a haber gente que va a analizar desde el punto de vista político la propuesta que pueda venir, pero hasta ahora, 100 días de iniciado el gobierno, no hubo ninguna propuesta inicial de ellos hacia nosotros de cómo solucionar esto. Está en arbitraje y continúa así. Pues no vamos a la pausa, pero enseguida te voy a dejar una pregunta picando. ¿Vos sabés que me parece que en estos 100 días el gobierno tuvo un impulso inicial muy fuerte? Tuvo un impulso, salió con una agenda. Al final lo único que se hizo esa agenda fue el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Tributación, este reordenamiento que se hizo en tu área. En el resto veo todavía la administración pública con la letargía, con la inercia, con el movimiento, con la falta de dinamismo que parece que se volvió
en un problema cultural y estructural de la administración pública paraguaya. En vez de ser una administración pública moderna, que acción está siempre reaccionando, anquilosada, no veo todavía esa sacudida, pero eso me respondés después de la pausa. Bueno, seguimos con el ministro de Economía. Ministro, vos sabés que yo, de todo lo que ustedes anunciaron, te digo, a mí me da la impresión de que yo siempre digo un cuento kafkiano. Los cuentos de Kafka empiezan con grandes impulsos y después se van agotando y hasta terminan con un final abierto que no tiene final. Se hizo lo que se tenía que hacer el Ministerio de Economía. Bueno, te acusan de soberbio, no importa, esos son anécdotas, que no te acusan de corrupto. Después de soberbio, Argel y eso quiere decir que está haciendo bien tu trabajo. Pero se hizo el Ministerio de Economía, se hizo la Subsecretaría de Tributación, se trajo la Secretaría Técnica de Planificación acá y lo que era la función pública. Se hizo con un criterio de racionalizar el Estado. Yo creo que es muy importante la racionalización, que te escuché hablar a vos en varias ocasiones de esto. Pero ahora, sin embargo, yo veo que la democracia es una poliarquía y muchos actores políticos tienen veto. Hoy tenemos una situación con una poliarquía en el Paraguay de la Constitución del 92. Tenemos un Parlamento que puede bloquear al Ejecutivo, tenemos un Ejecutivo que puede vetar las acciones del Parlamento, tenemos un Poder Judicial, no sé si es libre o independiente, pero que cumple una función jurisdiccional. Tenemos una situación nueva de nuevo en el Paraguay, en el sentido que, y esto lo digo sin ningún tipo de connotación, hoy el Partido Colorado volvió a hacer poder con Horacio Cartes en la Junta de Gobierno porque es un expresidente de la República y un hombre fuerte, lo reconoce cualquiera, no lo podemos negar. Pero ahora veo que en el área ejecutiva administrativa del Estado se crea el cargo de la ministra Lea Jiménez, que yo de ningún punto de vista la descalifico ni personal, ni moral, ni profesionalmente. Pero creo que es una suerte de injerto en la función de todos los ministros que puede enlentecer el trabajo de la administración pública en un momento en donde hay que mover la maquinaria. ¿Por qué razón? Porque ella puede tener un criterio político para firmar o no un convenio internacional que solapa la función del canciller o de otro ministro. Ella puede asesorar en la planificación de la política económica, que puede solapar tus funciones. Yo creo que es un hombre de mucho carácter, irreductible, que puede, digamos, solapar la función del vicepresidente de la República. Es necesario en un momento en donde, cuando a mayor simplificación de la maquinaria estatal, cobra mayor velocidad la maquinaria estatal, crear un nuevo centro de decisión, porque ella es la ministra política, pero el ministro refrenda el decreto y se hace políticamente responsable de una decisión que se pueda tomar en otra instancia. La pregunta es la siguiente: en un momento donde hay que racionalizar el proceso de toma de decisiones, en donde yo sé que vos sos de la escuela de la decisión pública, yo soy de la escuela institucionalista, las instituciones establecen expectativas dentro del gobierno y de los actores. Esto no puede enlentecer el proceso de toma de decisiones dentro del gobierno. Yo creo que no. Te voy a comentar, yo creo que ella misma, Lea, explicó exactamente qué se hizo, que fue una reorganización de lo que había ahí. Y cuando la leía, ¿verdad? Porque no estaba acá, decía, pero esto es exactamente lo que pasó en el Ministerio de Economía. Yo cuando llego acá, creo que tenía 12 directores generales alrededor mío. O sea, están los viceministros y alrededor del ministro habían por lo menos 12 directores generales. Pero el ministro no tiene tiempo para estar atendiendo a 12 directores generales. Entonces, lo que hicimos nosotros, bueno, fue crear una especie de, ahora vamos a pasar el organigrama, que tenemos que pasar al Ministerio de Economía, donde tenemos una especie de gerente general, y de ese gerente general dependen ya no los 12, algunos hemos dado a los diferentes viceministerios, otros hemos eliminado, pero vos necesitas un gerente general. El ministro no puede estar teniendo funciones para 12 diferentes secretarías o directores generales. Lo de Lea era básicamente lo mismo, había demasiadas cosas que dependían directamente del presidente, y en ese sentido yo creo que hicieron lo correcto, que es tener una especie de gerente general antes de que todas las cosas le lleguen directamente al presidente.
con el dinamismo que le caracterizan tanto al presidente como a Lea, yo no creo que esto sea mayor burocracia ni nada. Yo creo que va a permitir una mejor organización y coordinación de muchas cuestiones. Entonces lo veo como algo muy positivo, y lo veo muy positivo por justamente lo que pasaba acá en el Ministerio de Hacienda y que ahora lo estamos nosotros reformulando y reorganizando. Yo creo que ella tiene mucha capacidad, mucho conocimiento y ayuda mucho. Digamos, hay que acordarse, no está solamente ella, está José Alberto Alderete también, que es el puramente político, ¿verdad? Entonces yo creo que ambos, con todo el equipo que ellos tienen, está ayudando a que las cosas se muevan mucho más rápido incluso de lo que sería el movimiento natural que tiene la burocracia estatal acá en Paraguay, porque es muy lento. Pero vos sabés que es lo que yo, de mi experiencia, mi corta experiencia en el sector público, y eso me decía una vez el presidente Lula, el papel que yo firmo para que simplemente cuando llega abajo ya fue cambiado 10 veces. O sea, lo que creo que mucha intermediación burocrática o político-administrativa le resta la decisión central que toma el presidente para llegar a la última instancia. Yo no creo que vos seas un ministro que te desentienda de los detalles de este ministerio. No, pero justamente para eso necesitas tener un equipo que le haga seguimiento a la decisión que vos tenés. Yo creo que el problema del presidente Lula es que no hay nadie, él no se puede encargar de hacer el seguimiento. El presidente Peña no se puede encargar de hacer el seguimiento. Yo no me puedo encargar de hacer el seguimiento de las decisiones que yo tomo acá, pero tengo un equipo que me lo hace. Y en este caso el presidente Peña le tiene a Lea Jiménez para que realmente le haga el seguimiento y se implemente lo que él hace. Es un estilo que creo que nosotros teníamos cuando ellos estaban en el Ministerio de Hacienda, yo estaba en el Banco Central. Las decisiones se toman y hay que hacerle seguimiento, pero vos no podés hacerle seguimiento, te tienen que informar después y alguien tiene que estar encargado. Yo creo que Lea va a ser la encargada de que las cosas se cumplan así como dice el presidente. Eso puede conflictuar con muchos ministros, ¿eh? Porque vos sos ministro de perfil técnico, pero hay ministros de perfil político, y con los políticos son raza aparte. Porque vos tenés una trayectoria, y ella tiene una trayectoria técnica, una aspereza muchas veces en el trato que los políticos no codifican de otra manera. Mira que ella tiene mucho ya, yo últimamente le digo, yo no quiero hablar contigo de sos política, le digo. Porque ella tiene su experiencia política también, estuvo en campaña, está, digamos, en un lugar que está mucho más fogueada, yo creo. Es cuestión de preguntarle a los políticos cómo se siente, pero tampoco no tiene que ser todo cariño y amor, porque realmente hay cuestiones que no le van a gustar a mucha gente que tiene fuerza política, pero son las cosas correctas que hay que hacer. Bueno, soy el ministro de Economía, ya no soy solamente el que cobra y distribuye, el que tiene la caja. El Paraguay de aquí a 20 años seguirá siendo un país fundado en dos modelos: agroexportador, que es lo que nos produce ingresos, la triangulación comercial en ciudades está, digamos, haciendo aguas por todos los lados. ¿Podemos nosotros pensar en una mayor capacidad endógena en el sentido de qué ayuda le vamos a dar a la industria para que la industria nacional pueda, digamos, ocupar un espacio? Y nosotros vemos que Brasil, por ejemplo, ha tomado medidas como si Europa me pone esto, yo pongo mercado cautivo para las compras de bienes brasileños para el Estado. Aumentaron esa franja de preferencia para bienes brasileños. Mi pregunta es, ¿cómo va a reaccionar el Paraguay para que tengamos? Porque tanto la ganadería como la agricultura generan mucha riqueza, no generan puestos de trabajo. Te digo la visión económica que tenemos de las cosas, y justamente forma parte de lo que estuvimos haciendo estos 100 días. La cuestión de que somos un país agrícola ganadera y probablemente sea nuestra ventaja comparativa. Yo siempre digo, soy un economista mediocre, pero si jugaba fútbol iba a ser mucho peor, ¿verdad? Entonces uno tiene una cierta capacidad para dedicarse a ciertas cosas. Dios nos dio tierra fértil, agua, buen clima. Vamos a seguir todavía, de cierta manera, respaldados en la parte agrícola ganadera. Pero ojo que ese sector primario ya es solamente 10% del PIB de Paraguay. Y va a ser menos en la medida que vayamos avanzando. Entonces, para nosotros la visión económica que tenemos es genial. Esa es una ventaja comparativa, pero no debe ser la única. Dos cuestiones tenemos que explotar mejor. Uno, el hecho de estar en Mercosur. Mercosur nos da acceso no a un mercado de 7 millones o 6 millones como somos nosotros, sino a un mercado de 300 millones. Tenemos que aprovechar mejor. Estamos aprovechando, sí, de cierta manera, pero podemos potenciar aún más. ¿Cómo? Régimen de maquila.
más de 25.000 puestos de trabajo hasta el momento. En 7 años que realmente empieza a explotar el régimen de maquila, 10% de las exportaciones paraguayas ya. Si llega con este mismo ritmo y continúa para adelante, va a ser la exportación más importante que vamos a tener. Le va a pasar a la soja si es que seguimos así. Entonces, necesitamos seguir apoyando eso. Hicimos mucho trabajo para seguir atrayendo gente, brasileros principalmente, que están viendo en Paraguay realmente ese país que necesitan con estabilidad para invertir y para llegar al mercado brasileño con productos que sean relativamente competitivos. ¿Pero solo vamos a hacer un eslabón en la cadena industrial brasileña o vamos a aumentar? Nosotros tenemos que ir progresando en eso. A lo mejor vamos a empezar con autoparte, que es la parte más fácil. A lo mejor ahora es solo cableado, pero después ya podés hacer las partes plásticas, ya podés empezar a ensamblar más cosas. Entonces el grado de sofisticación va a ir progresando, pero tenemos que ser muy cautos en lo que pensamos. Hay un paper muy interesante de Ricardo Hausmann que vino a presentar acá en Paraguay y fue en el año 2006-2007. Y hablaba justamente, pone la economía como si fuera un bosque. Entonces los monos es la economía, y el mono no te puede saltar de este árbol a un árbol que está a 100 metros de distancia. Va saltando los árboles más cercanos. ¿Qué son los árboles? Justamente los productos que tiene una economía. Entonces, si vos antes producías vacas, después producís leche, después leche pasteurizada, enlatada, leche en polvo, etcétera, etcétera. Increíblemente, en aquella presentación que él hizo, la mayor parte de las cosas que él decía dónde iba a estar Paraguay a futuro se cumplieron, porque es el salto que uno va dando. Entonces, eso se aplica a la maquila. Empezamos muy básicos, pero eso se va a ir haciendo mucho más sofisticado a futuro. Es una parte. La otra parte, que es una parte que creo vos estás también interesado, es la cuestión de presentar a Paraguay como lo que es realmente y no como lo que se tiene como percepción en términos de protección al medio ambiente y de capacidad de generar mayor producción siendo amigable al medio ambiente. Y no hay que tener miedo de esto. Esto no es algo ideológico. Esto es algo que todo el mundo habla afuera y nosotros tenemos muchas cosas que mostrar. Yo estuve hablando de esto en las reuniones anuales del Fondo Monetario y el Banco Mundial, estuve hablando con la OECD, también estuve hablando con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario. Paraguay verde. Tenemos demasiadas ventajas ahí y nos estamos mostrando, nos estamos explotando suficientemente. Nosotros no tenemos una transición energética para la generación eléctrica. Eso yo decía ya, justamente, que a Paraguay le tienen que disculpar que no va a ser un fracaso en términos de transición verde. Y me miraban con cara extraña. Y después yo explicaba, porque nosotros no tenemos transición. Nosotros ya estamos donde todos los países del mundo quieren estar. 100% de la energía eléctrica generada de manera limpia y renovable. Pero eso no es todo. Tenemos capacidad para convertirlo en un hub regional en cuestiones, por ejemplo, de biocombustible, bioetanol, biodiesel, ¿verdad? De hecho, una de las medidas dentro de estos 100 días que va conducente con esta visión de Paraguay verde, para darle un nombre, es haber elevado la mezcla obligatoria del 2% al 5%, ¿verdad? Del biodiesel. Justamente eso va en línea con lo que pensamos que tiene que ser Paraguay. Pasemos a futuro. Hidrógeno verde, pero tal vez no ahora porque es muy caro. La cuestión de como combustible cuesta transportar, todavía los autos les es mucho más barato hacer o bioetanol o combustible fósil, pero va a ser muy útil para hacerlo en términos de fertilizantes verdes. Producen amoníaco y después con mezcla de otros se produce la urea, que da finalmente un fertilizante. Entonces, esa potencialidad del Paraguay verde tenemos que explotar mucho mejor, porque somos uno de los pocos países del mundo, de la región sí, y del mundo tal vez, que tiene algún grado de exceso de energía eléctrica ahora. Y nosotros no tenemos que tener una visión rentista de lo que es Itaipú. La mejor energía no es la que le vamos a vender ni a Brasil, ni a Bolivia, ni a Argentina, es la que vamos a consumir para lanzar el poder transformador de la industria paraguaya para producir productos de mayor valor agregado. Eso es lo que tenemos que hacer, y bueno, y a eso estamos buscando. Y bueno, esto de producción de hidrógeno verde es una de las posibilidades, y estamos apostando de nuevo dentro del marco de Paraguay verde, que es la visión que tenemos y que es una visión nueva que está teniendo el gobierno. Te comento sobre ese tema en particular. Hay muchos fondos afuera
y ojo, no son fondos condicionados, pero hay fondos afuera. Y que te dicen, si vos haces algunas cuestiones relacionadas al clima, que de todas maneras tenemos que hacer, y no te estoy hablando de destruir el ganado o dejar de deforestar absolutamente, nada, cuestiones tontas como poner medidores de la Ande de manera eléctrica. Y eso te permite dos cuestiones, te permite acceder a créditos, y los créditos encima de una tasa variable que cae si es que cumplís con los objetivos. Entonces, ¿qué hicimos estos 100 días? Nos acercamos a dos instituciones, ya tenemos cerrado. Paraguay es uno de los 4 países que fue seleccionado como país piloto para un nuevo programa del BID, que se llama BID Clima. Ahí se identificó ya una obra de infraestructura relacionada con el medio ambiente. Yo creo que no es absolutamente controversial, probablemente sea una planta de tratamiento de agua del lago Ipacaraí. Eso no me pueden decir que es de izquierda o de derecha, es una cuestión que es de paraguayos, recuperar ese lago que es todo un símbolo. Entonces ellos están dispuestos a poner plata para esa planta de tratamiento. La tasa de interés, como es algo relacionado al medio ambiente, va a ser mucho más barato de lo que es usualmente, y la diferencia la va a pagar el BID como subsidio a ese préstamo. Segunda cuestión. El Fondo Monetario Internacional tiene un nuevo programa, se llama Fondo de Resiliencia, se llama, nuevamente relacionado a cuestiones climáticas, pero cuestiones climáticas muy amplio. Algunas cuestiones que tenemos como objetivo: colocar 4.000 medidores eléctricos. ¿Me puedes decir que eso es de izquierda? No, eso es algo que tenemos que hacer porque vas a medir mejor. 28 millones de dólares no van a dar de crédito por eso. Hay otras medidas que son similares, relativamente fáciles de cumplir, y tenemos acceso a 400 millones de dólares, ¿verdad?, que podemos gastar para nuestros programas de gobierno, que tienen 20 años de plazo, básicamente tiene 10 años de gracia y una tasa de interés que puede llegar a ser el 3%. Entonces, ¿por qué no estábamos aprovechando esas cosas que están disponibles, sí que impliquen ningún compromiso extraordinario del gobierno? Y me parece que éramos ciegos. Paraguay tiene cosas para mostrar en términos de protección del medio ambiente, y estamos no solamente mostrando, sino aprovechando los recursos que están, digamos, disponibles afuera para mostrar realmente lo que es Paraguay, no ese Paraguay que te quitan la foto, talaron todos los bosques. Entonces eso estamos haciendo ahora. Entonces, digamos, hay una perspectiva de que apoyar, digamos, ese desarrollo industrial en el Paraguay. El verde y lo que sea en el verde y lo que sería la parte de industrialización tradicional. Dos cuestiones: nuevos campos, porque la capacidad la tenemos para toda la parte de verde, hidrógeno, bioetanol, biocombustible, y también la industria más tradicional a través del régimen de maquila. Son las dos concepciones que tenemos de acá para adelante, ¿verdad? Ahora, decime una cosa, ¿qué vamos a hacer ya? Me hablaste de la reforma administrativa del Estado, tengo que hablar del Estado, de tu visión económica. Hay empresas del Estado que ya no se justifican, el Correo Nacional, con todo, sin ánimo. Hoy todo el mundo se maneja por redes, se maneja por WhatsApp, se maneja la inmediatez de la información. Es algo. ¿Por qué no? Te pregunto, ¿por qué no tomar como una medida heterodoxa de darle mayor sostenibilidad a la medida que están tomando desde el punto de vista económico y fiscal, enajenar cierto patrimonio del Estado? No como estas casas del Ministerio de Defensa. Estoy hablando una cuestión es que son pasivos para las propias instituciones del Estado. Y también vemos un desorden. 18 millones de dólares se le debe a la SAP, no sé cuánto se le debe a la ANDE, no sé cuánto se le debe a las municipalidades. O sea, ¿cómo ordenar esa maraña de déficit financiero, de acomodo? Es un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero acuérdate, 100 días nomás tenemos. No, claro. Pero es un objetivo, mira, del término de las deudas cruzadas es increíble. O sea, y no solamente con empresas públicas, sino también con la Municipalidad de Asunción. Entonces eso es algo que tenemos que sentarnos, ver lo mismo que con farmacéuticas y demás. Ver un plan con la deuda que ya está, y un plan para que no se genere nuevamente deuda. Entonces, lo que estamos pensando es hacer algo que se hizo en su momento en la administración 2013-2018 de Cartes, que fue quitar un decreto en donde se use realmente el presupuesto para no acumular más deuda. Si es línea para servicios públicos, se utilice para eso. No reprogramen eso para otra cosa y después dejan el mono. Entonces, eso estamos trabajando para quitar, ¿verdad? De que no haya nuevos atrasos, y después juntarle a todo el mundo, ver las deudas cruzadas que hay, hacer compensaciones si se puede, y después presentar un plan de pago hacia adelante, porque si no, no hay empresa pública ni privada que va a aguantar si es que no se pagan las cuentas. Una última pregunta, porque con esto nos vamos. El IPS
puede resolver en parte su problema financiero si deja de transferir 10 millones de dólares a otras instituciones estatales o si resuelve la situación que tiene con empresas públicas que no le pagan. Por ejemplo, dicen que Itaipú le debe dinero, dicen que Petropar le deben dinero, dicen que otra empresa. Esa ingeniería financiera se puede llegar a realizar favorable de que el IPS deje de financiar la lucha contra el paludismo, que después en el Ministerio de Salud se gasta en otra cosa. Estoy de acuerdo con eso y justamente es habiendo más paludismo. Es uno de los planes que tenemos justamente. Lo que es para el IPS debe quedar en IPS, no que finalmente se quede, creo que es 2,5%. 2,5%. Que finalmente van para otras instituciones. Esas otras instituciones deberían ser, digamos, presupuestadas y deberían pagarse sus programas con el presupuesto general de gasto de la nación. Importante para tener un plan de repago de estos 300 millones. Bueno, estuvimos con el ministro de Economía, siempre él sólido y solvente en su respuesta.